Mi alma te adora y mi alma te glorifica. Dios te bendiga, iglesia, en esta hermosa noche. Amén. Dios me los bendiga y como siempre digo, estamos contentos de poder reunirnos y de tener esta oportunidad de traer la palabra del Señor nuevamente, ¿verdad? Dios bendiga cada vida a la distancia que va a estar, ¿verdad?, viéndonos luego. Yo te voy a pedir que me acompañes en la palabra en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses está entre los últimos libros de la palabra. Capítulo 4. 8. Mami, está pendiente. Filipenses 4, versículo 8. Vamos a esperar que todos los puedan tener. Filipenses 4, versículo 8. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y te repito, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por una nueva oportunidad, Señor, donde podemos compartir y escuchar tu palabra, Señor, para seguir creciendo en ti, mi Dios amado, para tenerla plasmada, Señor, en nuestros corazones. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor amado, que esta palabra quede, Señor, en nuestros corazones, Señor, y la podemos poner por práctica, Señor, que seamos hacedores de ella, mi Dios amado. Te pido, Señor, que me quites a mí, seas tú, Señor, en medio de nosotros, Señor, hablando a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Hemos leído en una de las cartas, ¿verdad?, que Pablo estaba escribía, en este momento se estaba escribiendo, ¿verdad?, a los filipenses, en el capítulo 4, y hay algo sumamente importante que vamos a estar hablando en el día de hoy. Cuando yo preparaba este mensaje, me estuve analizando, estuvimos viendo lo que era la armadura de Dios, estuvimos hablando sobre lo que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y el Señor me ponía a reflexionar. Obviamente en el Señor no hay nada que sea casualidad, siempre el Señor nos lleva, ¿verdad?, nos guía. Y aunque no hemos querido hacer como una serie, que prontamente, ¿verdad?, confiando en el Señor, si seguimos, ¿verdad?, los cultos en casa del hermano Juan, que ya el hermano Juan nos dio el visto bueno, vamos a comenzar la serie porque es bueno siempre tener un tema y seguir desarrollándolo para poder adquirir bastante lo que es un tema, ¿verdad?, dentro de una serie. Y sin querer, como dice, yo como que he ido asociando que cada tema que hemos llevando va uno de la mano al otro. Y hoy vamos a estar hablando sobre la manera de pensar, de cómo un cristiano debe de pensar, la importancia de la manera correcta de pensar. Y si vamos a ver al caso, los pensamientos tienen que ver mucho con un corazón conforme al de Dios. Y no solamente eso, la manera de pensar en el cristiano y en el ser humano tiene que también ver mucho con la armadura. Y hay una de las partes de la armadura que protege nuestros pensamientos. Y por eso yo asociaba, yo decía, Señor, en ti, ¿verdad?, no hay casualidades, sino hay propósito, hay una manera en que tú siempre quieres hablar al pueblo, siempre nos quieres hablar y nos lleva, ¿verdad?, paso a paso a entender lo que nos quiere decir. Así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los pensamientos en nuestra mente, cómo trabaja o qué nosotros tenemos que hacer, porque
como hablábamos hace poco en lo que era la armadura, los pensamientos es una batalla constante dentro de nuestra mente. Y nosotros, principalmente como seres humanos, la mente es un campo de batalla. La mente es donde el enemigo es donde más puede él entrar con sus dardos, es donde él puede penetrar para que lo que entre por nuestra mente, nuestros pensamientos, puedan entrar a nuestro corazón y crear una acción. Amén. Por eso es importante tener la armadura correcta, tener nuestra armadura puesta completamente, para lo que los pensamientos que lleguen a nuestra mente sean unos pensamientos que vayan acorde a lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, para que lo que entre y esté en esos pensamientos puedan estar en nuestro corazón y puedan verse reflejados en nuestras acciones. Amén. Así que todo lo que el hombre hace tiene su origen en un pensamiento. A veces nosotros reaccionamos según lo que conocemos, según lo que escuchamos, según lo que va entrando aquí, ¿verdad que sí? Y a veces accionamos según esos pensamientos van, como dice por ahí, es como a veces pensamos que nuestra mente puede ser como un nido donde el pájaro va a ir poniendo todo, ¿verdad? Para crear ese nido, pues nosotros tenemos que cuidar eso, que sea algo bueno, que sea agradable, que sea conforme a Dios quiere que estén esos pensamientos en nosotros, para que nada se anide en nuestra mente, que no sea lo que Dios está esperando de nosotros, que no sea lo que nosotros acabamos de leer, que nosotros estemos pensando en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, para que lo que salga de nosotros sea reflejo de esos pensamientos que son los pensamientos correctos. Amén. Así que Dios lo que quiere es que nuestros pensamientos estén cautivos a su voluntad, que estén acorde a su voluntad. Porque hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Y lo he visto mucho, y lo he visto mucho en los jóvenes, lo he visto mucho en las inquietudes que ellos tienen, en sus angustias, en todo lo que ellos pasan, que cuando a veces nosotros estamos en un momento de ociosidad, en un momento donde no ponemos a nuestra mente a estar conectada a donde tiene que estar conectada, y comenzamos en un tiempo de ociosidad, de ser perezosos o un poquito descuidado en lo que tenemos que estar pendiente, nuestra mente comienza a ser atacada por cosas que no deben de estar. Y esas cosas a veces comienzan a angustiar el alma. Esas cosas a veces vienen a entristecerte y a poner pensamientos que no tienen, porque no te estás empapando de los pensamientos que deben de estar ahí. Y los momentos de ocio son muy peligrosos, porque los momentos de ocio lo que hacen es que nos ponen en una actitud a veces de no querer orar, de no querer leer la palabra, de no buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de no estar pendiente a lo que tenemos que hacer, a no estar pendiente a cómo debemos caminar, cómo debemos accionar, porque entonces nuestros pensamientos se van a estar poniendo en un estado o en una conexión con algo que no es lo que Dios está esperando que nosotros tengamos en nuestra mente. Y esta desconexión hace que muchas veces las acciones o lo que pasa a nuestro alrededor nos afecte, porque entonces nuestros pensamientos van a estar posiblemente débiles y no acorde a lo que debemos estar. ¿Ven? Y vamos a ver cada uno de ellos. Y cuando nosotros estamos en esa ociosidad o en ese tiempo de ocio, nos lleva a divagar en diversos pensamientos, que a veces pueden ser pensamientos pecaminosos o desagradables a Dios. Por eso nuestra mente tiene que estar conectada al Señor. Nuestra mente tiene que estar conectada a la palabra de Dios. Yo tengo que llenar mi mente con su palabra, para que cuando lleguen estos momentos yo pueda saber lidiar con ellos, poder volverme a levantar, poder continuar, poder saber cómo voy a actuar, qué manera es la correcta en actuar en momentos en que posiblemente llegue un pensamiento que no tenga que llegar. Así que el ser ocioso no puede ser parte del cristiano. El ser perezoso no puede ser parte del cristiano, porque eso nos debilita
y nos lleva a pensar cosas que no debemos pensar. Debemos estar activos en la búsqueda, debemos estar activos en la palabra, amén. Así que el Señor quiere que no solamente nosotros sometamos nuestra voluntad, sino nuestra mente totalmente a Él, que esté siendo guiada por los pensamientos de Cristo. ¿Y cómo es que nosotros tenemos esos pensamientos en nosotros? Con la palabra, solamente. El conocimiento de la palabra es lo esencial en nuestra vida. Y el buscar al Señor íntimamente para que Él nos revele qué Él nos quiere decir a través de su palabra. Todo esto es un trabajo de continuo del creyente en tener los pensamientos correctos en nuestra mente. Por eso la palabra dice, en esto pensar. El tema de hoy es en esto pensar. En esto pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto. Nada de lo que es contrario a lo que el Señor nos está diciendo en la palabra deben estar en nuestros pensamientos. Y para que no estén en nuestros pensamientos, tenemos que llenarnos de la palabra. Amén. Así que por eso fue que Pablo, a través de esta carta de Filipenses, comenzó a hablar y decir, deben de estar pensando, porque cuando tú lees versículos antes, en ese capítulo 4, Pablo le está hablando de la ansiedad y que solamente la paz de Dios podría llegar a su vida o estar presente la paz de Dios si cumplimos con estos pensamientos. Por eso le dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. Y Él le dice, te van a tener paz cuando ustedes estén pensando de esta manera. Porque cuando nosotros estamos en ansiedad, en desesperación, posiblemente en depresión, posiblemente en un estado que no queremos estar en ese estado, es porque nuestros pensamientos están siendo atacados por pensamientos que no son los correctos. Porque el enemigo va a estar todo el tiempo tirando dardos a nuestra mente. Por eso el escudo de la fe es necesario para evitar esos dardos que vienen. El casco de salvación. Yo analizaba esto y dice que tenemos que tener el casco de la salvación. Tus pensamientos deben de estar correctamente a la manera de Cristo. Pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo que es amable, en lo que es justo, en lo que es puro. Todo esto me va a llevar a mí a la salvación. Por eso yo tengo que tener ese casco puesto. En esto pensar, en todo esto es lo que yo tengo que tener en mi mente. Esa es la protección, ese es el casco que yo tengo que tener sobre mi mente para poder llegar a la salvación, para poder llegar, ¿verdad?, a tener esa vida que tanto anhelamos en el Señor. Pues nosotros tenemos que pensar de esta manera, desechando todo lo demás que no va acorde con esto que está diciendo el Señor a través de su palabra. Por eso que en esto pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, y si hay virtud alguna y es digno de alabanza, en esto pensar. Así que por eso Pablo se lo estaba diciendo, porque entonces a través de estos pensamientos el Dios de paz estará con vosotros. Nada te va a poder perturbar. Nada te va a venir a ti a poder sacarte y ponerte en esa ansiedad si tú tienes los pensamientos de parte del Señor, los pensamientos correctos. Si tú estás pensando de esta manera, el Dios de paz estará con vosotros, dice la palabra. En ese mismo capítulo de Filipenses. Luego que él dice, en esto pensad, él le dice, por estas cosas ustedes van a recibir un Dios de paz que estará con vosotros. La paz que tanto anhelamos, la tenemos en nuestra mano. Si nosotros tenemos una manera de pensar como la del Señor, como el Señor nos está diciendo en su palabra. Mira lo que significa la palabra pensar. En el griego se pronuncia logizomai, que significa enumerar, contar, determinar, razonar, considerar, meditar o pensar en él. Aquí Pablo estaba diciendo en esta carta de Filipenses, cuando decían esto pensar, está diciendo, en esto es que tú tienes que meditar. Esto es lo que tú tienes que considerar.
Esto es lo que tú tienes que determinar a hacer. Eso es lo que significa pensar aquí en esta carta. Porque recuerden que nosotros siempre tenemos que buscar la base en el original para saber bien qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y en esta manera que Pablo está hablando en esto pensar, significa que nosotros tenemos que tener una determinación en la manera de pensar, como dice el Señor. Tenemos que meditar en lo que dice el Señor, en esta forma. De esta forma es que nosotros tenemos que meditar. Nosotros tenemos que contar cómo es que el Señor quiere que nosotros pensemos, enumerar las maneras en que el Señor quiere que nosotros pensemos, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Eso lo que pasa es que tenemos que hacerlo parte de nosotros. Dice que es razonar. Yo tengo que razonar cuál es la manera correcta de pensar, como el Señor me está diciendo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Tienen que analizar, tienen que ver cuál es la manera para que ustedes tengan paz, para que ustedes tengan esa paz que solamente Dios puede traer y esté con vosotros y les traiga tranquilidad a su corazón y les traiga tranquilidad a su mente. Tienen que pensar y razonar de esta manera. Tienen que entonces hacer y considerar esta manera de pensar, hacerlo parte de ustedes. Y lo lindo es que el Señor no te está obligando a pensar de esta manera. Esto es una acción que cada uno de nosotros tenemos que tomar. La manera correcta de pensar. Esto es una decisión que tú tienes que tomar, de pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, en lo de buen nombre. En eso es que nosotros tenemos que pensar, en todo lo que es amable, en cómo yo me comporto con los demás. Aleluya. Así que Pablo estaba exhortando a sus lectores a que hicieran una reflexión de todas las cosas que él le estaba diciendo, de todo lo que ellos tenían que pensar, de qué manera tenían que pensar. Pablo los estaba poniendo a reflexionar, a pensar de esta manera, para que ellos tuvieran esa paz que necesitaban. Aleluya. Y estas cosas que menciona Pablo en la carta de Filipenses, de la manera que pensar, cuando nosotros analizamos todo esto, que vamos a ver cada uno de ellos detallados un poquito, no quise abundar mucho porque quiero llevarte a lo esencial de tener una mente y un pensamiento correcto en el Señor, una mente renovada en el Señor. Cuando tú analizas lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, él les menciona estas cosas, que en esto pensad, y dice que si hay virtud alguna y es digno de alabanza. Cuando yo analizo lo que Pablo le está diciendo a filipenses, que la manera correcta es que tú debes de ser honesto, es que yo encuentre que hay alabanza en lo que estoy haciendo, en mi honestidad, que hay virtud, hay fuerza, hay valor en lo que yo estoy haciendo, en estas cosas que él me está diciendo que debo de pensar, en estas cosas es como yo me debo de proyectar, en estas cosas es las que yo debo de pensar para poder accionar de la manera correcta. Por eso hoy el Señor nos está mandando a reflexionar, porque si hay algo que el ser humano, como te dije al principio, tiene muy presente en uno, es el pensamiento. Hoy día usted puede hoy levantarse y pensar y decir, hoy Señor, yo quiero tener tus pensamientos en mí. Pero el enemigo va a levantar un contraataque, y como donde único él puede penetrar es en nuestra mente, si se lo permitimos, porque por eso hay que tener los pensamientos del Señor en nosotros. Él va siempre a estar buscando, y de momento tú te puedes encontrar en una batalla, en un posible desánimo, o en un momento que quiera entrar y tratar de traerte ese desánimo y ese desgaste, y no, ahí tú tienes que sacar los pensamientos del Señor. No. ¿Qué es lo que tú me dices en tu palabra? Yo tengo que pensar en lo verdadero. Y para tú pensar en lo verdadero, primeramente es que el único verdadero es Cristo. El único que te va a presentar a ti la verdad es Cristo. Pues cuando vengan estos pensamientos contrarios, tú te tienes que ir a la verdad. Tú dices, Señor, tú dices que en esto pensar en lo verdadero, pues tengo que cancelar estos pensamientos que el enemigo quiere traer sobre mi vida. Yo tengo que entonces irme a la verdad. Yo tengo que ver si este pensamiento, sea el pensamiento negativo que quiera llegar a mi mente, yo lo puedo contrarrestar con la verdad.
yo pueda decir, Señor, tú me has dicho pensar en la verdad y en este aspecto tu verdad dice esto. Eso es tener el pensamiento del Señor. Eso es pensar en lo verdadero. Eso es pensar en lo correcto que quiere el Señor sobre nosotros para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Pero está en cada uno de nosotros tener este pensar. Tener la determinación, como te dije, de pensar de esta manera. Reconocer y razonar que yo tengo que pensar a la manera de Cristo, a la manera de su palabra, a cómo Él quiere que yo me dirija, a cómo Él quiere que yo me comporte, a cómo Él quiere que yo actúe. Porque si yo le permito al mal pensamiento ser dueño de mi mente y de mi corazón, me va a dominar. Y entonces me voy a ver accionando en un pensamiento que no son los de Cristo. Me voy a estar accionando y haciendo cosas que posiblemente no tengo que hacer, que solamente me van a afectar a mí, porque le he dado lugar a un pensamiento que no es como el Señor dice que yo debo de pensar. Por eso hoy vamos a analizar, vamos a razonar y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tus pensamientos estén en mí. Yo quiero que tu verdad esté en mí. Yo necesito meditar en tu verdad, como decía el salmista, meditar en la palabra, en la verdad de Cristo, día y noche, hacerla parte de mí. Que sea mi diario vivir. Que yo la haga, la plasme, la selle en mi corazón y en mi mente, para que el enemigo no tenga parte sobre mi vida, para que el enemigo no tenga ventaja, para que mi armadura esté bien puesta en mí y que el enemigo no pueda hacer nada en mi contra, que no encuentre una debilidad en ninguna área de mi armadura, que mi armadura esté bien puesta. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que esta es la manera que el Señor quiere que nosotros pensemos. Dice, es necesario que nosotros como cristianos pensemos constantemente de esta forma, en cosas buenas y en lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Así que te voy a rapidito cada una de las cosas que el Señor a través de la palabra en Filipenses nos está hablando, te las voy a mencionar nuevamente cada una de ellas, pero yo quiero que tú entiendas un detalle claro de ellas. Esto Pablo le menciona a los filipenses y el Señor hoy nos está diciendo a nosotros que debemos pensar primero en cosas verdaderas, en lo verdadero. Y esto significa que nosotros tenemos que pensar en lo que es real, en lo que es auténtico, en lo que es cierto y en lo que es probado. Y todo esto está ¿en dónde? En la palabra. Dice la palabra que ella es la verdad, la que nos dan testimonios de ¿quién? La que nos dan testimonios de Jesús. Ahí la palabra nos dice quién es Él, cómo anduvo, cómo Él se proyectó, cómo Él pensaba. Él era honesto, Él era todo lo que nos está diciendo aquí la palabra que nosotros debemos de pensar. Así que nosotros tenemos que pensar en todo lo que es cierto y todo lo que fue probado. Esa verdad fue más que probada y sigue vigente y es efectiva, es eficaz para cualquier ataque que el enemigo nos quiera enviar. Amén. Así que la verdad en sí es Cristo. Por eso que en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo que la verdad era Él. Pues yo tengo que pensar en todo lo que Cristo hizo, en todo el ejemplo que Él nos mostró. Y ese ejemplo está en su palabra, en cómo nosotros tenemos que ser guiados, caminar sobre esa verdad y que nada nos extravíe. Por eso nosotros tenemos que pensar todos los días de nuestra vida, cada segundo de tu día, cada minuto de tu día, tú tienes que estar meditando en la palabra. Porque en el momento menos indicado el enemigo va a tirarte una. Te la va a tirar. Porque él quiere solamente sacudirte a ver en qué tú estás cimentado, dónde tú estás parado, cuál es tu verdad. Y si tú estás pensando en lo verdadero todo el tiempo de tu vida, no te va a poder sacar del fundamento de lo que es correcto. Amén. Así que nuestra actitud hacia la verdad determina lo que se emana de nuestras vidas. La actitud que yo tenga en relación a la verdad,
a esa relación, a esa búsqueda que yo tenga de la verdad es lo que va a emanar de mi vida, lo que va a salir de mí. Lo que esté plasmado de esa verdad en mí y en mis pensamientos es lo que se va a ver reflejado en mi vida. Lo que yo haga parte de mí, de esa verdad, en mis pensamientos es lo que se va a ver reflejado en mi vida. Nunca, escúchame bien, el enemigo va a tratar, como te dije muchas veces, pero nunca permitas que ese pensamiento salga de ti. Combátelo con la verdad. Haga lo que haga el enemigo, sea el pensamiento que ponga en tu vida, no tiene parte ni suerte el enemigo contigo cuando la verdad está en ti, cuando la verdad es parte de ti, cuando tú vives en esa verdad. A ti nadie te puede apartar del Señor cuando tú caminas en esa verdad. El enemigo no puede hacer nada. Podrá intentar, porque la palabra no dice que no van a ser lanzados. Dice, mantén tu escudo de la fe contra todo ataque del enemigo, contra todo dardo que viene con fuego para querer destruir. O sea, te está diciendo, viene con fuego. Pero recuerden que nosotros tenemos el escudo, que nosotros explicamos aquí, que en aquel tiempo era de cuero, para que ese fuego fuera apagado inmediatamente cuando lo lanzaran. Pues así mismo es la verdad en el cristiano. De la misma manera que el enemigo va a tirar un dardo con toda la potencia, la verdad lo va a apagar. La verdad lo va a lograr quitar de nuestra mente. La verdad es la única que le va a hacer frente para evitar que ese pensamiento se anide en nuestra mente. Amén. Aleluya. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra misma se hizo carne, que fue el mismo Jesús quien ¿verdad? Vino aquí a la tierra, y esa palabra se hizo carne, porque Él nos las proyectó aquí en la tierra. El Espíritu Santo puede llenarnos e iluminarnos, guiarnos y darnos la fuerza y el poder que nos hace falta para poder guardar todo lo que Dios nos manda hacer, que nos va a ayudar con esa verdad a guardarla en nuestros corazones y a mantenerla. Es el Espíritu Santo en nosotros, que gracias al Señor ahora mora en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa verdad en nosotros. Nosotros tenemos que hacer que ese Espíritu esté vivo dentro de nosotros, que esa llenura del Espíritu esté constante dentro de nosotros, porque también la palabra dice que Él es el Espíritu de la verdad. Él es el que nos va a traer esa convicción de esa palabra. Él es el que nos va a hacer y nos va a ayudar a que esa palabra se mantenga en nosotros si nosotros procuramos tenerla en nosotros para que nuestros pensamientos se manejen en esa verdad. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice ahí que el verdadero, ¿quién es? El Hijo de Dios. Y nosotros estamos en el verdadero. Y la palabra me dijo, pensad en lo que es verdadero. Por tal razón yo tengo que pensar en lo que Él hizo, en lo que Él nos dejó, el ejemplo que Él nos dejó. Y todo eso está en su palabra, cómo nosotros tenemos que manejarnos y tener esos pensamientos que son los que Él nos enseñó en su palabra. Él es el verdadero, nosotros estamos en el verdadero y dicen que pensemos en lo que es verdadero. Y ahí está todo, la palabra, todo lo que está en la palabra es lo verdadero. Así que debemos pensar en la verdad, y esa verdad es Cristo, que nos fortalecerá para cualquier ataque del enemigo. Lo segundo que dice es pensar en todo lo honesto, en todo lo que es honesto. Esto significa en todo lo que es decoroso, en todo lo que es sincero, en la sinceridad. ¿Qué significa esto? Que en nosotros no puede haber mentiras. Si nosotros estamos pensando honestamente, siguiendo el ejemplo del Señor, porque todo esto, ¿verdad? Primero empezó hablando que tenemos que pensar en lo verdadero. Esa es la base, que es Cristo, la verdad plasmada en su palabra. En todo esto pensar. Ahora te dice, piensa en lo honesto. Tienes que ser sincero. Tu proyección,
tus acciones hacia todo el mundo, tiene que ser una manera honesta de pensar. Yo tengo que ser sincero con el que está a mi lado. Yo tengo que actuar en una manera decorosa. No puedo estar mintiéndole porque eso no es ser honesto. Nuestros pensamientos no pueden ser pensamientos de mentira. Tienen que ser pensamientos honestos. No pueden ser pensamientos de engaño porque en el engaño no hay honestidad. Por eso el Señor te dice, piensa en una forma honesta. Iglesia, todo esto lo tenemos que hacer parte de nosotros. Pero es la decisión de cada uno de nosotros hacerlo parte y hacerlo como un sello en nosotros. Esto, si tú vienes a ver, son características de un creyente, de un cristiano, de cómo una persona se tiene que ver reflejada en nuestras acciones. Y esas acciones se ven reflejadas por lo que hay en nuestros pensamientos. Que sabemos que estos pensamientos pasan ¿a dónde? Al corazón, y como te dije, es nuestra acción. Y a veces es mejor pensar correctamente, es lo mejor, pensar correctamente y que ningún mal pensamiento nos haga pecar y nos haga alejar de lo que debemos nosotros hacer. Así que él dice, pensad en lo honesto, en todo lo que es honesto. Así que la mentira no puede estar en tus pensamientos, el engaño no puede estar en tus pensamientos, el ser deshonesto no puede estar en tus pensamientos. El hacer trampa, el querer robar, eso no puede estar en nuestros pensamientos, solamente la honestidad. Y la honestidad define la verdad. El ser honesto va a identificar cuánta verdad hay en mí. Porque si yo he dicho pensar en la verdad, que fue lo primero que hablamos, mi honestidad define esa verdad que yo estoy creyendo. Define esa verdad que yo estoy haciendo parte de mí. Así que la honestidad es reflejo de la verdad que yo conozco. La honestidad, el ser honesto, el tener pensamientos honestos, me está identificando cuánta verdad hay en mí. ¿Amén? Así que la honestidad define la verdad. La honestidad apoya la justicia, porque va a crear en nosotros ese espíritu justo, que es lo mismo que también vamos a ver ahora. Y va a mantener una rectitud en nosotros. Porque una persona honesta es una persona con rectitud, es una persona recta en los mandatos, en los estatutos y en todo lo que el Señor nos manda hacer, que es de agrado a Él. Así que nosotros tenemos que andar en rectitud. Cuando decimos que estamos pensando en todo lo honesto, estamos andando en rectitud delante del Señor. Así que pensar en las cosas honestas nos ayudan a representar al Señor. La verdad está en nosotros, estamos pensando en esa verdad, pues obviamente vamos a tener pensamientos honestos que van a representar a Cristo, que es esa verdad. ¿Ven? Número 3 dice que pensemos en cosas justas. En cosas justas. Las cosas justas son cosas que son decentes. Estamos haciendo justicia. Tiene que ver también con cosas puras. Así que esta palabra de justas implica o se aplica a los planes y las acciones que cumplen con las normas de Dios y que no se basan en nuestra sabiduría humana, sino que, porque nuestra sabiduría es limitada, obviamente, sino que se basa en la justicia de Dios. Nosotros conocemos la verdad, tenemos pensamientos honestos, ahora con esos pensamientos vamos a actuar de una manera justa. Que obviamente todo esto va en un pensamiento dirigido ¿a quién? A todo aquel que nos rodea. El tener un pensamiento correcto en nuestras acciones se va a ver reflejando en todo el que nos rodea. Porque yo hago acciones justas a quien tengo cerca. Yo voy a ser honesto con quien tengo cerca. Por eso el Señor nos manda a tener una buena relación con nuestro prójimo, a velar por nuestro prójimo, a amarlo como si fuéramos nosotros mismos. Pues en nosotros tenemos que tener estos pensamientos para poder tener esas acciones correctas hacia nuestro prójimo y actuar como el Señor quiere. Amén. Así que
Pensar lo que es justo significa saber lo que es recto, según Dios lo manda a hacer. Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Así que cuando nosotros tenemos pensamientos justos, estamos actuando en rectitud como el Señor nos manda a actuar. Así que la persona que es justa se aparta del pecado, porque hace un compromiso con Dios de ser justo. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios y se arrepiente de cualquier falla, como hablábamos de David. David era justo porque sabía y reconocía el arrepentimiento, se humillaba, hacía lo correcto porque había hecho, ¿verdad?, un compromiso con el Señor. Y nosotros debemos ser justos. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca del impío habla mal. Si nosotros tenemos pensamientos justos en nuestra mente, vamos a saber hablar correctamente. Vamos a hablar de la manera correcta, como el Señor quiere que nosotros hablemos. Por eso dice, el corazón del justo. El corazón del justo me lo menciona aquí, pero es en relación también a la manera de pensar. Recuerden que estas dos cosas prácticamente van juntas. El corazón del justo medita en lo que es, en cómo debe responder, porque la palabra a ti te dice cómo responder correctamente. Número 4, dice que tenemos que tener pensamientos puros. Y a veces en esto fallamos mucho. ¿Qué significa pensamientos puros? Cuando hablamos de puro, significa que es libre y está exento de cualquier mezcla con cualquier otra cosa. Cuando algo está puro, es porque no se ha mezclado con nada que no se tiene que mezclar. La palabra lo dice en sí, puro. Tiene una sola esencia, no ha sido mezclada con nada. Pues el Señor dice, mantengamos nuestros pensamientos puros, mantengamos nuestros pensamientos como dice la verdad. Tratemos de no hacer mezcla en nuestros pensamientos, no tratemos de buscar cosas que no tratemos de llevar a nuestros pensamientos cosas que entren por nuestras ventanas para que entonces se aniden en nuestros pensamientos, porque ese es uno de los peligros que nosotros tenemos, que sabemos que los ojos, dice la palabra, que son nuestras ventanas, y según lo que entre por nuestras ventanas, nuestro exterior estará sano o estará enfermo. Y eso significa que nuestra mente estará bien o estará mal. Tenemos que evitar que a nuestros pensamientos entren cosas que no tienen que entrar y mantenerlos puros, tratar de guardarlos en la pureza, para que así nosotros, ¿verdad? Puro significa limpio, significa natural y significa guardar esa fidelidad a Dios. Cuando nosotros hablamos, para poner ejemplo, la novia se mantiene pura hasta el matrimonio, por poner un ejemplo, ¿verdad? Claro, para poder entenderlo. Ella se guarda en fidelidad a su novio. De igual manera somos nosotros como cristianos para el Señor. Nosotros tenemos que guardar nuestros pensamientos en fidelidad a Dios. Tratar de mantener esa fidelidad a Dios en nuestros pensamientos. Pensad en lo puro. Por eso ahí Pablo lo mencionaba. En todo esto, pensad. En nuestra fidelidad a Dios, en nuestros pensamientos. Guardar esa fidelidad a Dios en nuestros pensamientos. Aleluya. Esta palabra puro transmite la idea de pensamiento y transmite esos motivos limpios y puros en todos los campos que tengamos en nuestra vida. No solamente en un ámbito sexual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que mantener unos pensamientos puros. Que nada perturbe esos pensamientos en todas las áreas de nuestra vida. Que no entre nada impuro para dañar esa pureza y esa fidelidad en nuestra manera de pensar. Amén. Así que tenemos que mantenernos fieles a Dios en nuestros pensamientos. Segundo de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? ¿A dónde le atacó a Eva? Porque ya había un pensamiento puro en Eva, de que una instrucción de parte de Dios, de que no podía comer de un árbol. Había un pensamiento ya puesto en Eva, puro, correcto, de parte del Señor. Pero ¿qué hizo el enemigo con sus dardos? ¿Qué hizo? Que fallara en esa fidelidad a Dios. Puso un pensamiento contrario a lo que el Señor había puesto en Eva. Y cayó en el engaño. Cayó de esa pureza en ese pensamiento. Y por eso aquí en 2 Corintios dice que nosotros, que teme, Pablo hablando a los Corintios, temía que la serpiente, como hizo con Eva, nuestros sentidos de alguna manera fueran extraviados de esa sincera fidelidad a Cristo. Pablo le estaba hablando a los Corintios, temo, tengo miedo, tengo temor de que sus pensamientos sean extraviados de la verdad, de todo lo que es honesto, de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de esa fidelidad que ustedes le tienen que tener a Dios. Por eso no podemos prestar nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestra vista, como te estoy diciendo, a que entren a nosotros pensamientos o cosas que el enemigo quiera poner contrario a la pureza que tenemos que tener en nuestros pensamientos. Número 5, dice que nosotros debemos pensar en todo lo que es amable. Todo lo que es amable es todo aquello que inspira amor, aquello que inspira bondad hacia nuestro prójimo, a todo lo que nos rodea. Que seamos amables, que nuestro pensamiento esté solamente basado en la amabilidad, en esa bondad hacia el prójimo, hacia todo aquel que lo necesite. Esos son los pensamientos que deben de estar en nosotros. Pensamientos agradables, pensamientos de cordialidad, pensamientos afectuosos, pensamientos que seamos cortés con los demás, ser atentos. Eso es ser amable, eso es lo que describe la palabra amable. Por eso es que el Señor nos está diciendo, pensad en todo lo que es amable. Dejemos llevarnos por ese pensamiento de amabilidad, porque es lo que el Señor quiere que nosotros proyectemos con los demás, con nuestro prójimo. En nosotros no puede haber un pensamiento de odio, no puede haber un pensamiento de amargura, no puede haber nada contrario a lo que es un pensamiento amable. Y hay veces que dejamos que el pensamiento contrario de coraje, de rabia, de odio, de todo esto que se levanta y el enemigo pega a tirar a nuestra mente, le demos lugar. Y el Señor te está diciendo hoy, piensa en todo lo que es amable. Así te haga lo que te hagan. Nosotros siempre tenemos que actuar con amabilidad. Pensar de la manera correcta, cómo pensaría el Señor en este caso. Aunque me traten de esta manera, mi corazón, mi pensamiento tiene que ser uno de amabilidad. ¿Sabes por qué? Porque entonces voy a poder tener acciones de perdón. Voy a tener acciones de poder perdonar a aquel que me hirió. Si yo tengo pensamientos amables sobre mi mente, sobre mi vida y en mi corazón, y estoy siendo abundante en esos pensamientos de amabilidad a través de la verdad, yo voy a poder perdonar al que me hiere. Yo voy a poder perdonar a todo el que me hace daño, todo el que se quiera levantar o el enemigo quiera usar para levantarse en mi contra. Porque recordamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste espiritual de maldad, huestes celestiales, todo lo que sea principados, potestades, que obviamente están detrás de aquella persona que se está levantando en tu contra. Por eso yo tengo que ser amable. Yo puedo, Señor, no es ella. Yo tengo que seguir tratándola con amor. Yo tengo que seguir tratándola con respeto. Tener dignidad para poder trabajar con ella. Todo eso tiene que estar plasmado en nosotros, aunque nos quieran hacer daño. Porque en el momento indicado el Señor va a orar, va a hacer. Pero que el Señor nos encuentre teniendo los pensamientos correctos. Amén. En esto pensar. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ve por qué les digo? No importa lo que hagan, a nosotros tener en nosotros ese ferviente amor, ser amable, tener todo pensamiento de amabilidad, va a hacer que ese amor cubra toda multitud de pecados, todo lo que quiera levantarse en nuestra contra, todo eso que quiera levantarse y venir a atacar,
nosotros lo vamos a poder cubrir con el amor, porque el amor vence el odio, vence todo lo que el enemigo quiera levantar. Así que la amabilidad nosotros tenemos que tener en nuestros pensamientos. Número 6, debemos pensar en todo lo que es de buen nombre. Cuando te habla a ti algo de buen nombre, es que es honorable, en todo lo que es honorable, que tiene una buena reputación. Nosotros tenemos que tener en nosotros pensamientos que sean, que cuando nos vean puedan decir, este es hijo de Dios. En todo lo que es honorable, en que la gente pueda reconocer quién tú eres, la dignidad que tú cargas, la amabilidad, todo lo que tú posees, porque tienes un pensamiento correcto. En todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es correcto, en todo lo que es bueno, en eso nosotros tenemos que pensar para que todo aquel que nos vea pueda ver a Cristo en nosotros. Amén. Así que Proverbios, esto se me baja cuando lo tocó. Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El tener una buena reputación con los pensamientos correctos que nosotros tenemos es mucho mejor de todo lo que podamos ganar en este mundo. Eso es lo que me dice la palabra ahí. Es mejor tener una buena reputación, un buen testimonio, todo lo que es buen nombre, que lo tengamos nosotros en nosotros, para que todo lo demás es por añadidura. ¿Ven? Entonces, cuando te dice que pensemos en todo esto, en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en todo lo amable, te dice, si hay virtud alguna, en todo esto, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En eso pensar. Cuando te dice si hay virtud alguna en todo lo que yo te estoy diciendo que tienes que pensar, significa que todo eso tiene valor. Si todo esto tiene valor, si todo esto tiene fuerza, en esto pensad, en lo que te estoy diciendo, le está diciendo Pablo a Filipenses, y nos está diciendo el Señor hoy, en todo esto que te he mencionado, si hay virtud alguna, si hay alguna fuerza, si hay algún valor, debes de hacerlo parte de ti. Debe ser una virtud que debe de estar en ti. Debe ser algo que debe estar plasmado en ti. ¿Tú sabes lo que significa virtud? Virtud significa comportamiento que muestra altos estándares morales. Si yo estoy diciendo que estoy pensando de la manera de Cristo, en la manera correcta, en la verdad, en todo lo honesto, en todo lo justo, en toda esta forma de pensar, hay virtud en nosotros, porque lo estamos haciendo parte de nosotros. Nuestro comportamiento moral se va a ver reflejado en la manera correcta que estamos pensando. Amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si hay virtud, vas a tener esa fuerza, vas a tener esos valores en tu mente para poder proyectar a Cristo. Es la manera que el creyente tiene que caminar, la manera en que el creyente debe de pensar. Y en 2 de Pedro 1:5 dice que nosotros tenemos que poner diligencia en esto mismo, en que a nuestra fe nosotros añadamos virtud, y a la virtud conocimiento. En 2 de Pedro 1:5 dice Pedro, ustedes tienen que ser diligentes. ¿Qué significa diligente? Tienen que ser prudentes, tienen que estar al tanto, tienen que trabajar por esto, que nuestra fe tiene que añadirles estas virtudes para poder manejarnos, para poder proyectar a Cristo, a nuestra fe, a lo que estamos creyendo, a lo que inicialmente nosotros decidimos creer. Tenemos que añadir estas virtudes a nosotros. Deben ser parte de nosotros esas virtudes. Tenemos que ser diligentes en tenerlas en nuestro pensamiento, porque entonces la virtud va a traer conocimiento a nosotros también. Amén. Y lo último que te dice ahí es que si entonces todo esto es la manera de pensar, entonces si es digno de alabanza, nosotros tenemos que pensar. Todo esto es digno de alabanza. El ser honesto, la gente va a ver a Cristo en ti, es digno de alabanza. Van a poder alabar al Señor, van a poder ser parte, porque estás pensando en lo verdadero. Si es digno de alabanza, todos estos pensamientos de honestidad, de ser justo, amable, son pensamientos que vienen de Él y son dignos de alabanza. En ellos hay virtud,
Hay valor pues en ellos. Estos pensamientos son dignos de alabanza. El Señor va a estar contento. Vamos a estar alegres, vamos a estar bien delante del Señor. Aleluya. Entonces, cuando ya nosotros sabemos la manera correcta de pensar, no podemos tener excusa. No podemos decir que no podemos hacerlo. Porque ya el Señor nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer, qué es la manera correcta de hacerlo. Pero si entonces hay algo que está fallando en nosotros, en alguno de estos pensamientos, nosotros le tenemos que decir al Señor, renueva nuestra mente. Y en Efesios 4:23 dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor sabe que posiblemente, bueno, es que es una de donde te estoy diciendo que es el campo de batalla del ser humano. Por eso el Señor nos está mandando que pensemos de esta manera, y si no estamos pensando en algo de esta manera, tenemos que irnos y renovar nuestra mente. Tenemos que ir y trabajar entonces a ver dónde es que tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer para renovar nuestra mente. Pero es curioso que aquí en esta versión dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tú dirás, la mente tiene un espíritu y puede ser un poquito difícil de asimilar, pero tenemos que pensar que nuestros pensamientos tienen una naturaleza, porque es que nos pueden controlar, es como si tuviera un espíritu propio, es como si los pensamientos nos controlan muchas veces. Entonces tenemos que buscar la manera de renovar esa naturaleza, ese espíritu dentro de nuestra mente a los pensamientos de Cristo. Tenemos que irnos a ver cómo nosotros podemos buscar la manera que esos pensamientos estén alineados a lo que el Señor quiere hacer. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos obviamente nosotros no los vemos. Por eso también podemos pensar en el espíritu de nuestra mente, en la naturaleza de nuestra mente. Nosotros no estamos viendo, los pensamientos no se pueden ver, pero que mucho afectan, que mucho pueden hacer. No los vemos, pero que mucho pueden influenciar en la persona. Por eso tenemos que pensar de la manera correcta. En esto pensar. Y si no, renovar nuestra mente a que comience a pensar de la manera que el Señor quiere que nosotros pensamos. Aleluya. Hay veces que, como te dije, los pensamientos pueden ser muy complicados, o la batalla en la mente, pero más en estos días nosotros tenemos que tener firmes nuestros pensamientos en el Señor. Hay otra versión que menciona este mismo versículo de Efesios 4:23 de esta manera. Dice, ser renovados en la actitud de tu mente. Ser renovado en la actitud de su mente. Allí mencionaba ser renovado en el espíritu de tu mente. Aquí ahora te está hablando y te está diciendo, tienes que renovar la actitud de tu mente. Tiene que ser renovada para que piense como el Señor quiere que piense. Pensar es una actividad que hacemos todo el tiempo, que a veces ni nos damos cuenta. Siempre estamos pensando. Aun cuando nos acostamos a dormir, todavía nuestro cerebro está actuando ahí y sigue los pensamientos. Y dígame que no, porque cuando entonces no estamos en los pensamientos que tenemos que tener, que son los pensamientos del Señor, a veces no podemos ni dormir, porque los pensamientos están retumbando en nuestra cabeza y siguen dando cantazos. Entonces tenemos que renovar la actitud de nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados para no tener esa batalla. Los pensamientos están activos todo el tiempo, no descansan. Y por eso yo creo que es que el enemigo sabe y comienza a tirar dardo. Dardo aquí, dardo ahí. Porque ese es el juego de él. Ver en qué momento tú vas a flaquear. En qué momento tú vas a dejar de pensar como se supone que tú pienses. Y si nos alejamos de la verdad, si no seguimos estudiando, si no, es como le decía yo a mis hijas los otros días, yo tengo que hacer, yo le di a una de ellas, le di una tarea, le dije, te vas a sentar y vas a estudiar los proverbios.
y te vas a empezar a memorizar los proverbios. Los vas a hacer parte de ti. Porque en el momento que tú los necesites, tú vas a poder batallar cuando tú entiendas y los tengas presentes en tu mente, porque si no, no vas a poder batallar. Y le di esa tarea. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros, ponernos a estudiar, a escudriñar esa palabra, hacerla que esté en nuestra mente. Ayer yo hablaba con unos hermanos que amamos mucho, estábamos compartiendo la palabra, y hay lugares que no pueden tener la palabra del Señor, se las memorizan. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla a la mano, tanto así escrita como ahora en diferentes aplicaciones a través ¿verdad? De la tablet, teléfono, lo que sea, la tenemos a la mano, la podemos tener, pero va a llegar el momento en que no la vamos a tener, porque va a llegar el momento que nos las van a querer quitar. Pues nuestros pensamientos tienen que estar basados en esa verdad, porque entonces vamos a flaquear, podemos ser movidos si no tenemos el fundamento en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Así que los pensamientos es algo que está constantemente ahí, pero deben tener unos pensamientos correctos para poder batallar. Por eso fue que el Señor nos dijo, pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro y en lo amable. Es decir, que nuestras mentes tienen una capacidad de generar y aceptar pensamientos de todo tipo. Si nosotros tenemos nuestra mente abierta a recibir cosas que no tienen que estar recibiendo, los va a recibir, porque se lo estamos permitiendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener el pensamiento del Señor, para que nada de esto contrario entre a nuestra mente. Pero estamos expuestos a recibir todo pensamiento que venga. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora mismo con nuestros jóvenes, con todo lo que el mundo quiere hacer? Eso mismo, está trayendo pensamientos para querer plantarlos en nuestros jóvenes. No quiero abundar, ¿verdad? Pero usted me entiende. Ideologías, pensamientos, que ideologías obviamente son ideas que quieren traer para plasmarlas en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de todo aquel adulto que se quiera dejar llevar por eso, porque no tienen la verdad plasmada. Pues nosotros lo que tenemos que contrarrestar, nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, que todo aquel que todavía no conoce al Señor, hablarle de esa verdad, implantarle en sus corazones la verdad y que ellos comiencen a edificar en esa verdad y que sus pensamientos estén ligados a esa verdad. Y comiencen a trabajar en los pensamientos del Señor para que ninguna ideología, ni nada que venga contrario, se anide en sus mentes, ni sea parte de ellos. Amén. Así que Efesios 6:16 decía, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis pensamientos pueden llegar a cobrar vida, de tal manera que se vuelvan actitudes, comportamientos y acciones, como te dije. La Biblia recomienda que nosotros llevemos cautivo nuestro pensamiento. Y ahora sí. En 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y dónde se basa la obediencia de Cristo? En la manera correcta de pensar, como dice la palabra. Vuelvo y te repito. Dice la palabra que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, pensando de la manera de Cristo, siendo obediente a como Él nos dice que tenemos que pensar. De esa manera podemos llevar cautivos nuestros pensamientos para que no tomen otra cosa lugar que no tiene que tomar. Cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos a Cristo, anulamos todo pensamiento negativo o todo pensamiento destructivo, todo argumento y toda idea falsa, como te estaba diciendo. Cuando yo llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como Él quiere que yo piense, yo estoy haciendo que ningún otro pensamiento destructivo ni idea falsa entren a mi vida ni a mi mente. La palabra de Dios debe reemplazar todo
pensamiento destructivo, negativo y de muerte. La palabra de Dios en ti va a evitar todos estos pensamientos, va a reemplazar todo esto negativo que se quiera levantar. Tesalonicenses 5:25 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí te dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensibles para cuando Cristo venga, para poder irnos con nuestro Señor. Deben ser guardados irreprensibles. Y de la única manera que pueden ser guardados de esta manera irreprensible es pensando como el Señor quiere que pensemos. Cuando se refiere al alma, el alma es la que está ligada a nuestros pensamientos. El alma es la que se va a ver afectada por nuestros pensamientos. El alma es la que se va a influenciar por nuestros pensamientos. Y como ahí dice la palabra, yo tengo que santificarme para el Señor. Así que mi espíritu, alma y cuerpo tienen que estar santificados y tienen que estar irreprensibles, que no encuentren nada malo en nosotros. Así que nuestros pensamientos tienen que estar correctos. En esto pensar. En esto pensar. Para que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles hasta su venida. Así que renueva tu mente, renueva tu corazón, pídele a Dios, pídele a su Espíritu Santo que renueve tus pensamientos si hay que renovarlos, para poder pensar como Dios manda. Es una decisión personal de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es tu decisión. Es tu decisión renovar tus pensamientos. Es tu decisión pensar como Cristo quiere que piense. Y con la ayuda del Espíritu Santo tú lo puedes hacer. Llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y Proverbios 4:23 dice que lo conocemos, que es guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Pero hay una versión en el Dios habla hoy que lo menciona en relación a la mente. Porque es lo que te estoy diciendo, nuestra mente y nuestro corazón son dos cosas que van bien unidas. Y en la versión Dios habla hoy dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Te lo repito, cuida tu mente. En esta versión que Dios habla hoy, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Y si el Señor me trajo ahora hasta la mente, mucha gente vemos que está muy afectada mentalmente. En estos días hay una noticia de un joven lamentable, ¿verdad? Caminando por las calles de Puerto Rico, porque obviamente mentalmente no está bien. Nosotros tenemos que hacer que aquellos que todavía no conocen la verdad, hacer que la conozcan y que la hagan parte de ella, porque el ser humano hoy día está siendo afectado en este ámbito, en lo que es los pensamientos, en lo que es la mente. Se enferman porque en su mente hay pensamientos dañinos, pensamientos que los quieren destruir, pensamientos con ideas de suicidio, de destrucción. Porque nosotros tenemos que hacerle entender que ellos tienen que tener estos pensamientos. Pero para poder tener estos pensamientos, primero tienen que conocer al dueño de la verdad, que es Cristo. Hacerles ver que solamente con Cristo pueden salir de la situación en la que se encuentran. Y luego que salen de esa situación, llevarle la verdad para que en sus pensamientos puedan llevar lo que es correcto. Ponte de pie, iglesia. Hoy el Señor nos está llamando a pensar de la manera correcta. En esto pensar. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, amable, de buen nombre, porque en todo esto hay virtud y es digno de alabanza. Señor, te doy gracias, Padre. Padre, tú nos estás moldeando en este último tiempo, Señor, a ser imagen
y semejanza tuya, Señor. Yo puedo sentir fuertemente, Señor, en mi corazón, Señor, que tú nos estás llamando más que nunca a tener tu identidad clara en nosotros, Señor. Padre, tú nos estás llamando a tener una actitud correcta delante de ti, Señor, porque el tiempo se acaba, iglesia. El tiempo se acaba y el Señor nos está llamando a andar en rectitud, a andar de la manera correcta, a tener un pensar como lo tiene Él, a llevar cautivo todo pensamiento contrario para poder dirigir en nuestras acciones el reflejo de Él en nosotros. Señor, te doy gracias, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén ligados a ti, Señor. Padre, que podamos entender, mi Dios amado, que debemos tener la verdad en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Para cuando el enemigo quiera lanzar cualquier dardo, Señor, poder nosotros salir más que victoriosos, Señor. Salir más que vencedores en ti, Señor amado, porque en ti somos más que vencedores, Señor, a través de la verdad, a través de todo, Señor, lo que proviene de ti, mi Dios amado. Padre, en esta hora renueva nuestra mente, Señor. Si hay algo todavía que no es conforme a la tuya, Señor, Padre, en esta hora renuévala, Señor amado, que renovemos nuestra mente, Señor, a tu pensamiento, a todo lo que es en relación a ti, a todo lo que es obediencia a ti, mi Dios amado, a todo lo que tú, Señor, quiere que nosotros estemos pensando, Señor, en esta hora, mi Dios amado. Si hay algo que no proviene de ti, Señor, lo echamos fuera. Todo pensamiento contrario lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo pensamiento que el enemigo quiera enviar, pensando que va a tener parte, no la tiene, porque hoy nos levantamos, Señor, pensando, Señor, en lo que es correcto, en lo que tú nos has mandado a pensar, Señor. Nuestra espada, Padre, la palabra, Señor, nuestra espada hoy la tomamos, Señor, tanto para protegernos, Señor, para también defendernos, Padre de la gloria. Y solamente eso lo vamos a lograr pensando de la manera correcta. En esto pensad, iglesia. Hazlo parte de ti, es una decisión que debes de tomar en este tiempo. Pensar en toda la verdad que es Cristo. Pensar en todo lo honesto que fue lo que Él reflejó aquí en la tierra. En toda su amabilidad. En todo lo justo. Y en todo lo de buen nombre. Señor, te doy gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y recuerda que en esto es lo que debes de pensar. Dios te bendiga.